Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo sexto del tiempo ordinario, donde el Señor viene a ponernos de manifiesto el valor fundamental en la vida del creyente de guardar las leyes y mandatos que Él nos ha dado. Y empieza con el libro del Eclesiástico diciéndonos el autor sagrado: si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Si quieres, porque se tiene que tratar de una opción, de ninguna manera es una imposición de Dios para nosotros. Yo opto libremente por Dios. Y por eso enseguida añade el autor del Eclesiástico: Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le hará lo que prefiera. Pero grande es la sabiduría del Señor, y fuerte es su poder, y lo ve todo. Esas palabras tienen que llevarnos a pensar la enorme responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de elegir, porque Dios ciertamente nos ha concedido un valor fundamental como lo es el de la libertad, pero la libertad no se puede confundir de ninguna manera con el libertinaje, porque la libertad tiene límites. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. El libertinaje simplemente se lleva por delante los demás. Por eso nos está colocando unos límites. Tienes delante tuyo fuego y agua, muerte o vida, escoge. Nosotros libremente elegimos salvarnos o libremente elegimos nuestra propia perdición. Depende de lo que hagamos. Por eso la elección tiene una respectiva consecuencia, para bien o para mal. Al final añade el autor del Eclesiástico: a nadie obligó a ser impío, es decir, a nadie obligó a ser malo, y a nadie dio permiso para pecar. Es nuestra opción. Por eso una primera pregunta que debe brotar a la luz de este texto del Eclesiástico es: ¿yo cómo estoy usando la libertad que Dios me dio? ¿Y yo cómo estoy disponiendo de la voluntad que Dios también me confirió junto a la libertad? Libertad y voluntad, dos parámetros en nuestra vida donde nos permite elegir lo que a nuestro juicio creemos que mejor nos conviene. Pero para que elijamos bien, Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo, especialmente ese don de la sabiduría, para saber, sabiduría, elegir bien y optar por el bien. Luego en la segunda lectura efectivamente se ratifica
esa capacidad que Dios nos ha dado de la sabiduría. Y entonces le dice San Pablo a la comunidad de Corinto, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Justamente esa sabiduría es la que nos va a permitir elegir la vida en lugar de la muerte y poder nosotros irnos orientando hacia esa perfección. Y advierte, no es una sabiduría que sea de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que están condenados a perecer, entendiendo que cuando se habla de mundo, no se habla en sí de la realidad creada, porque Dios lo creó bueno, la naturaleza, sino que cuando se habla del mundo, se habla de la realidad del pecado que nos circunda, de la realidad del mal, que es lo contrario a Dios, que cuando se habla del mundo, se habla de los excesos y pecados que abundan grandemente a nuestro alrededor. Entonces esa sabiduría no viene del mundo, sino viene de lo alto. Por eso dice, es una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Y en otro apartado vamos a encontrar que la sabiduría se trata del Espíritu mismo de Dios. Dios nos ha capacitado para elegir el bien, para optar por el bien, por la rectitud. Dios nos ha capacitado para ser santos. Por eso nos pide ser santos y por eso nos llama a la perfección. Finalmente, entonces, en el texto del Evangelio, hoy escuchamos la versión breve, nos muestra el Señor algunos de esos mandatos, las leyes de la ley de Dios, esos mandamientos que nos enseñaron desde pequeños, los 10 mandamientos. Ese decálogo recibido por Moisés en el monte Sinaí y entregado a través de Moisés al pueblo de Dios, nos muestran que es preciso aprender a regular nuestras acciones y nuestros comportamientos en la relación con Dios y en la relación con los demás. En esta versión breve vamos a sencillamente señalar 3. Nos recuerda el primer mandamiento y el más delicado, que es no matarás, porque es la responsabilidad propia frente a mi vida y frente a la vida de los demás. Y fíjense que cuando habla de no matarás, no está reduciéndose solamente al hecho violento de arrebatarle la vida a otra persona, está hablando también de la manera como nos expresemos en relación a los demás, como nosotros hablemos a los demás. Por eso está hablándonos incluso de aquellos arrebatos de cólera, de ira incontrolada, que nos pueden, si bien no llevarlos a la muerte, sí a afectar profundamente su dignidad de personas, su autoestima, su buen nombre. Entonces por eso ahí entran los insultos, las agresiones verbales, entran ahí las murmuraciones, entran ahí todo este tema que a veces nosotros consideramos dizque normal, como llegan algunos a confesarse. Pues padre, yo vengo a pedirle perdón a Dios, pues de lo normal, eso uno le echa la madre a aquel, habló a él que el otro, chismeó de este otro, pero normal. No es normal, mire. Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y en la versión completa nos dice, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna de fuego. ¿Cómo les parece? Y eso es lo más suave que le decimos, pero normal. El segundo mandamiento, no cometerás adulterio, normal también en la confesión. O sea, no le dan mente a eso. Y es el valor fundamental de la familia, la otra realidad sagrada que tenemos que aprender a cuidar y a valorar. Y hasta no falta quien se enoje con uno porque no le dan la absolución, porque vive en unión libre, porque no está dispuesto a dejar la mocita o el mocito que tiene.
porque no está dispuesto a casarse, porque vive solo en matrimonio civil. Normal, eso es normal en nuestros tiempos. Sí, para el mundo es normal, para Dios no, porque la ley no ha cambiado. Por eso advierte, todo el que se salta una sola coma o tilde de la ley será el más insignificante en el reino de los cielos. No es normal. Y finalmente señala un tercer mandamiento: no jurarás en falso. También resulta normal en la confesión, si es que lo dicen. Porque hoy en día necesitamos quedar bien. ¿Y qué es lo más fácil? Ni siquiera mire la manera como juran algunos, ni siquiera con respeto al nombre de Dios, aunque se atreven a usarlo. Pachuchito lindo que sí, pero normal. Y mire lo que está diciendo: yo les digo que no juren en absoluto. Al final, en la versión completa nos dice: ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque ni siquiera puedes volver blanco o negro un solo cabello. Bueno, hoy en día con los tintes sí. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Y uno de los grandes pecados en nuestro tiempo es precisamente la imprudencia. Hablamos más de la cuenta. Pareciera que se hubiera cambiado la morfología humana. Dios, ¿qué nos dio? 2 oídos para que usted escuche todo lo que le corresponde escuchar, pero una sola boca para que usted hable lo necesario. Por eso está diciendo sí, sí, no, no, que ese sea su hablar. Pero en nuestro tiempo, en el mundo, ¿qué es lo que pareciera? Que nos hubieran dado 2 bocas y un solo oído, porque cuesta escuchar. Y esa es la gran queja de las generaciones jóvenes, esa es la gran queja de las parejas, esa es la gran queja en los sitios de trabajo. Nos cuesta escuchar, y porque no escuchamos, no entendemos, y porque no nos entendemos, cada día aumentan más y más los conflictos. Resumen, conclusión: es necesario aprender a escuchar a Dios, porque los mandamientos de su ley no son cargas impositivas sobre nosotros, ni opresivas. Sus mandamientos buscan regular precisamente el uso de nuestra libertad. Analícenlo bien. Buscan regular nuestras acciones para con nuestros padres, para con la vida de las personas y nuestra vida propia, para con el uso de la sexualidad, para nuestra relación frente a los bienes ajenos, no robarás, frente al tema de cómo manejamos lo que decimos, no levantar falsos testimonios y mentir, frente a la propiedad ajena, no codiciar los bienes ajenos, y frente al valor mismo de la familia, no desearás la mujer del prójimo. Pero también regula nuestra relación con Dios, Él como el centro, ámalo sobre todas las cosas, no trivialices su nombre, no lo jures en vano, y santifica las fiestas del Señor. Pensar en los mandamientos es pensar en la cruz, esa relación vertical que me corresponde con Dios, centrado en esos 3 primeros mandamientos, y esa relación horizontal que me corresponde con Dios en los 7 mandamientos restantes. Es mi manera de poder cumplir aquello que el Señor nos ha invitado en el Evangelio de San Mateo. Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Para qué? Para asumir la voluntad de Dios. Que cargue con su cruz. ¿Cómo? Cumpliendo esas leyes y mandatos. Esa es la cruz. Y sígame. Porque el verdadero discípulo escucha, cree y obedece. Ese es el proceso que estamos todos nosotros llamados a ir alcanzando. Así que comámosle menos cuento al mundo y creámosle más a Dios. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.